Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de locución. Bueno, esta es nuestra segunda clase en vivo. Ya la primera fue la semana pasada, el viernes pasado, viernes 14 de agosto. Hoy es 21 de agosto, 9 de la mañana. Estamos ya dando inicio a esta segunda y última clase de este periodo. Haciendo digamos un repaso de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos acerca de cuál es el plan de evaluación, que son 2 evaluaciones de 50% cada una. Una es un cuestionario que tiene autoevaluación y la otra es la creación y distribución de un episodio de podcast, que es de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Como ya les dije, cada una tiene 50% de la nota. Deben haberse entregado las dos para poder acumular el mínimo de la nota aprobatoria. Por ejemplo, 12 puntos en la escala del 1 al 20 o 58 en la escala del 1 al 100. ¿Okay? Que ese es el equivalente a la nota mínima aprobatoria, es 58 puntos. Pero, como se dan cuenta, si cada una tiene un valor de 50%, al entregar una sola no acumulan, no llegan a la nota mínima aprobatoria, aunque saquen 100 en una sola. ¿Okay? Entonces, de esa manera es importante que tomen en cuenta que deben entregar ambas para poder aprobar la evaluación. Las evaluaciones tienen, o este periodo tiene un tiempo que es desde el 12 de agosto, que fue la semana pasada, miércoles de la semana pasada, hasta el 4 de noviembre, que será el último día para de este periodo, y después de ahí no habrá prórroga para la entrega de los trabajos. Recalco en este punto siempre, porque es importante que tomen eso en cuenta, ya que nosotros en este momento la gran parte del país tiene problemas con el racionamiento de electricidad, y por supuesto eso también daña la conectividad. No siempre tenemos la posibilidad de estar en otra parte o de poder tener una alternativa que nos ayude a hacer las cosas en ese tiempo. Entonces debemos siempre estar sobre la marcha haciendo las cosas, dándole prioridad a estas cosas para poder cumplir con los compromisos que se tienen, tanto laborales como en este caso de la universidad. ¿Okay? Entonces, bueno, es importante que tomemos eso en cuenta. Ya la semana pasada hablamos de ambas actividades, dimos una clase acerca también de qué era la locución, qué era la oratoria también. Además hablamos de algunas técnicas, sobre todo las técnicas de respiración, ejercicios que se hacen para mejorar la dicción, la articulación, y además también un punto que no tocamos en ese momento, la importancia que es que nosotros leamos no solo en voz alta como una práctica para poder mejorar nuestra lectura y además para poder mejorar la forma en que nos expresamos ante los demás, sino que debemos hacerlo, leer, para poder tener mayor cantidad de conocimiento, porque esto nos ayuda también a ser un poco más fluidos, a conocer más palabras. La cultura es muy importante para las personas que se quieren dedicar, digamos, a la locución. La cultura no es nada más saber acerca de arte o de algunas cosas en ese ámbito, sino que la cultura es importante general, que sepamos de todo un poco, porque las personas que trabajamos en radio necesitamos, no solo en radio, todos los medios, necesitamos manejar diversidad de temas, aunque sea un poco, ¿ok? Además, se están formando como comunicadores sociales y el comunicador social necesita tener mucho conocimiento. Les recomiendo eso para que lean noticias, bien sea en medios digitales, leanlos también en medios tradicionales, lean libros, lean de todo, ¿ok? Y además practíquenlo, háganlo en voz, primero solo la lectura y luego también practiquen en voz alta, dándole diferentes entonaciones para que ustedes puedan manejar esa práctica los ayude a ser mejores cada día, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la actividad sumativa 2, que es, como ya les dije, la creación y distribución de un episodio
de podcast. Yo voy a empezar a compartir pantalla para que podamos... Aquí estamos, acá. Para que veamos la clase. Ok. Perfecto. Aquí está. Tenemos esta lámina que abre la actividad y se llama Tu primer episodio de podcast. La guía de producción y lanzamiento. ¿Por qué? Bueno, porque como bien dice el tema de la actividad, en el cintillo de la actividad dice claramente que es la creación y distribución de un episodio de podcast. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Bueno, precisamente que el estudiante, o sea, ustedes, apliquen de manera integral las técnicas de locución, grabación, edición y montaje de audio, en este caso, para la producción de un formato digital, que es en este caso el podcast. Lo que los ayudará a demostrar la capacidad de estructurar un discurso con intencionalidad comercial o institucional y entender además la relevancia que tienen el marketing digital y el posicionamiento de marca. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un podcast es un formato de audio. Hemos visto a lo largo de estos años que hablan de episodios de podcast y vemos imágenes, vemos grabaciones en video de un podcast. Eso no es un video podcast, es una grabación en video de un episodio de podcast que no es más que un formato de audio. ¿Por qué lo hacen así? Porque hoy en día es necesario también proyectar imágenes, y las personas que producen podcast o que tienen podcast, llámese digamos de los venezolanos que tienen podcast, puede ser Erika de la Vega, además está también los del Cuartito, está la gente de Escuela de Nada, que tienen ya tiempo haciendo podcast. Hay muchos otros, pero mencioné los que estoy recordando en este momento. Ellos, si se dan cuenta, trabajan bajo un formato que podría ser totalmente una cabina de radio. En este caso, ellos graban porque necesitan promocionar de alguna manera sus episodios y hacen la grabación en video para poder hacer la promoción por otras plataformas. Pero en realidad, nosotros pudiéramos estar hablando solamente grabando solamente el audio, y eso aparecería en las plataformas donde se distribuyen estos formatos. Además, en la actualidad los medios han trabajado, todos los medios, incluyendo los tradicionales, han evolucionado y todos se comparten a través de todos los medios para poder difundir cada uno de ellos, porque además hay una gran variedad de medios, de formatos. Además también hay una gran variedad de personas haciendo este trabajo o de producciones, y entonces necesitan competir y buscar ser vistos por los demás, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos nosotros como intención para poder trabajar lo que queremos lograr con este trabajo, ¿ok? Fíjense, ¿cuáles son los parámetros que tiene esta actividad? Como bien ven ahí, el 50% de la nota tiene esta actividad. Va a ser un formato en MP3, importante porque hay algunos otros formatos de audio que no son compatibles con las plataformas. Entonces este es el más utilizado y el que mejor se utiliza para este tipo de trabajo, para los podcasts. La duración de este podcast debe ser entre 3 y 5 minutos, o sea, una grabación, un discurso, una producción entre 3 y 5 minutos, mínimo 3 y máximo 5 minutos. Es importante que tomen en cuenta eso, porque cuando hablamos de un tiempo en medios audiovisuales, es necesario cumplirlo, porque después de nosotros siempre vienen otras personas. Aunque en el caso del podcast, el podcast está disponible siempre que la gente lo quiera escuchar. No es algo que esté dentro de una parrilla de programación, pero
es importante que se cubra el tiempo como se indicó. ¿Ok? Y además esta actividad, como ya les dije antes, está desde el 12 de agosto hasta el 4 de septiembre, que va a ser la fecha límite para la entrega hasta las 11:59 de la noche, hora de Venezuela. ¿Ok? Ajá. Aquí, ¿cuáles son los pasos para hacer este podcast? Aquí tenemos un paso a paso. En este caso, lo primero es el concepto y marca, luego lo que es la realización del guión, la estructura de lo que tendrá esta actividad, la grabación o locución, el montaje y la distribución, es decir, todo lo que vamos a hacer para colocarlo en una plataforma de distribución de este tipo de trabajo. Fíjense, vamos a ver una a una cuál es los pasos que tenemos que hacer. Lo primero es definir cuál es la marca, cuál es el concepto, cuál es el perfil que nosotros queremos darle. Es decir, el podcast debe tener un perfil, una identidad, y nosotros se la tenemos que dar, ¿ok? Hablar de qué tipo de este trabajo vamos a hacer, además si vamos a trabajar como marca personal o como corporativa, ¿ok? Aquí podemos definir además cuál es el nombre, a qué público va cuál es nuestro público objetivo y además el tema específico de el episodio, ¿ok? Es importante también porque la temática del podcast será una, pero además cada episodio tendrá un tema en especial que por supuesto tiene que tener relación con el podcast, o sea, con la idea general que tenía el podcast. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo uno que habla acerca de, digamos, cosas positivas. Buscamos hablar de buenas noticias y buscar personas que inspiren a hacer cosas mejores y a que nosotros podamos tener herramientas para hacer, digamos, darle la vuelta a la situación que tiene cada persona. Entonces, cada episodio tiene una estructura específica que además busca dar noticias, pero que sean buenas, no siempre las noticias malas acerca de un país, sino que también es interesante hablar de lo bueno que están pasando en algunos aspectos o en todos los aspectos que sean necesarios, y además se hacen entrevistas con personas acerca de un tema, digamos, puede ser el autocuidado, podemos hablar con emprendedores acerca de cómo ha sido su proceso para llegar a donde está, para que tuviera éxito, todo lo que se ha pasado, porque ellos sirven de inspiración para otras personas. Entonces, capítulo a capítulo se irá buscando temas que sean de interés y que tengan relación con el tema general que tiene el podcast, ¿ok? De esa manera uno define cuál es la marca personal, digamos, define cuál es el concepto, cuál es el nombre, quién es mi público, qué es lo que yo quiero lograr, el objetivo que tiene este podcast. Aquí hablamos, ya les estoy mostrando acá si queremos una marca corporativa o si lo vamos a trabajar de forma personal. Fíjense que a diferencia de la marca personal, la corporativa también está orientada a una audiencia distinta, puede ser B2B o B2C, es decir, que estemos hablando de un podcast que sea de una empresa que además busque a llegar a la audiencia, a su público objetivo, a la que le quiere vender, a la que quiere llegar, ¿ok? Una regla de oro además, antes de escribir, se debe definir obligatoriamente el nombre. Es importante que le pongan el nombre a su podcast. Vamos con la segunda parte o la segunda fase, que sería la redacción del guión literario. Bueno, porque aquí es donde nosotros vamos a decir cuál es la estructura que va a ser, que vamos a hablar primero, cuál va a ser, cómo vamos a hacer la entrada, la presentación, además de cómo desarrollaremos el tema, todo lo que vamos a decir. El tiempo es importante que lo tomemos en cuenta aquí, y finalmente tenemos un cierre
donde además se hace un llamado a la acción. En este caso, sígueme, comparte, suscríbete, dale me gusta, o cualquier otra acción adicional a esas que es importante también hacerle llegar al usuario, a la audiencia, ¿verdad? Entonces todo esto debe incluir todo lo clásico que tiene un programa de radio o un podcast, que por supuesto ya les dije, una introducción, todo lo que significa la entrada, la presentación, si tienen a alguien que agradecer. En este caso, obviamente es importante la publicidad, pero en este caso yo no estoy pidiendo que hagan publicidad, estamos haciendo un episodio muy corto de 3 a 5 minutos y la publicidad les quita tiempo. Yo en este caso solo quiero que tenga contenido, ¿ok? Con su estructura de lo que es la entrada, el desarrollo o el cuerpo del programa y además el cierre, ¿ok? Entonces, por supuesto, con todo lo que, con su call to action o el llamado a la acción que debe tener. Entonces, una vez que tenemos listo el guión técnico literario, porque además tenemos que agregar si va a haber cuál es el fondo musical, dónde estará la cortina, si hay algún sweep que se coloque durante el episodio mientras que se está hablando, algún efecto de sonido, etcétera, ¿ok? Tenemos entonces como nosotros los parámetros de locución. Aquí es importante, ¿verdad? Qué tipo, por supuesto, nuestra voz es lo más importante, es la principal, porque además es la que le da el sentido al podcast. Y en esta parte nosotros vamos a hacer la grabación y tenemos que tener cuidado con cómo nosotros hacemos pronunciación. Nuestra dicción debe ser bastante limpia, que se pronuncien bien las palabras, que se escuchen la culminación. Recuerden que los venezolanos solemos comernos las letras finales como S, como la D. Es importante que tratemos, que hagamos ejercicios para siempre precisar estos cierres correctamente. Además, la entonación que necesita para darle sentido a algo. Cuando estamos hablando no podemos ser totalmente planos porque no se le da sentido a una grabación, a un tema. Eso debe tener altos y bajos y es importante que se haga de esa manera. Por supuesto, el manejo del aire para que podamos tener, por supuesto, el suficiente recurso para hablar. El aire es el que nos permite emitir palabras. Entonces, haciendo ejercicios previos, podemos contar, por supuesto, con una buena capacidad para hablar y además para calmarnos, porque siempre que hacemos una grabación, obviamente, nos da un poco de temor, nos pone nerviosos y es importante que el ejercicio de respiración nos ayude a relajarnos. Por supuesto, la intencionalidad, seguir el ritmo de la intencionalidad, porque este tono debe ser, como dice aquí, un espejo exacto de lo que es la identidad de esta marca, ¿ok? El paso 4, que lo tenemos acá, digamos que es la parte de postproducción y montaje, o lo que hablamos de la grabación y montaje. Tenemos listo el discurso, la locución, ya lo grabamos y ahora vamos a editar y a montar. Necesitamos un software de edición. De los más comunes tenemos el Adobe Audition, que es uno de los más completos. Está también uno un poco más básico, sin embargo bastante agradable para hacerlo, que se llama Audacity o Audacity, quise decir, disculpen. O cualquier otro formato que ustedes puedan conseguir para hacer la edición de la voz, porque necesitamos quitarle algún ruido de fondo que tenga esto. A veces se pueden utilizar algunos como Adobe Podcast, pero creo que tiene hasta un límite de tiempo y no sé si los puede ayudar con 5 minutos, no estoy muy segura. Entonces es importante que verifiquen qué tipo de software para editar audio es importante. Además, podemos integrar otros elementos del lenguaje radiofónico como la música de fondo. Además, también
que sería en este caso la cortina, si tenemos algún separador, si tenemos sweep, si hay algún efecto de sonido que se quiera agregar, y quitar esos espacios demasiado largos o pausas demasiado largas que también nos ayuden a, a mejorar lo que sería el podcast y todo el audio por completo, ¿verdad? Entonces, y bueno, por supuesto que sea grabado o cambiado a formato MP3 si el audio original no se graba en MP3. Es importante entonces que hagan el ajuste y lo pasen a MP3, ¿ok? Que es el formato con que mejor se trabaja en audio, ¿ok? Tenemos como quinto paso o quinta fase la estrategia de distribución digital. Ya tenemos entonces marca, cuál es el objetivo de este podcast, cómo se llama, qué es lo que nosotros queremos hacer. Luego hacemos el guión, la grabación, terminamos haciendo toda la edición y el montaje, y ahora vamos a distribuirlo. Entonces acá necesito en este caso que ustedes redacten un documento breve de máximo una cuartilla o una hoja donde expliquen en qué plataformas digitales será distribuido este podcast, si lo van a hacer a través de Spotify, de Apple Podcast o cualquier otro. Ahí llevará el título del episodio con técnicas de SEO, es decir, con técnicas para posicionar ese podcast en las plataformas de audio, y una descripción atractiva que acompañará el audio y una justificación de las ventajas que este contenido aporta a la marca. ¿Ok? En este caso, no es necesario que ustedes envíen, coloquen podcast dentro de ninguna plataforma. Fíjense, ¿cómo van a hacer entonces el entregable? Porque si yo no les estoy diciendo que me suban el podcast a ninguna plataforma, sino que solamente me hagan el documento, entonces me van a colocar ese audio en una plataforma de Google Drive o de OneDrive, y lo van a subir ahí, y ese enlace lo van a pegar en un documento que puede ser Word o PDF, que contenga los enlaces de acceso, es decir, el enlace que generó ese Google Drive. Voy a pasar un momento para acá. Aquí lo tenemos. Fíjense, van a ser como entregable, es decir, lo que ustedes me van a entregar, lo que me van a mandar en la tarea, una portada con el nombre de ustedes, con toda la identificación. Además debe venir anexo el guión literario, y entonces van a pegar también el audio, el link del audio que ustedes crearon, es decir, el episodio de podcast. Pero ese audio debe estar o en Google Drive o en OneDrive o en cualquier otra plataforma donde ustedes la puedan colocar, donde la puedan guardar, y la van a compartir. Importantísimo que tiene que tener los permisos para que yo lo pueda abrir, o que no sea privado, sino que yo pueda entrar a escucharlos, porque si no va a ser difícil poderlo evaluar, ¿ok? Entonces necesito que me manden ese audio de esa manera. Ustedes van a llegar hasta la grabación y edición. Ya la distribución solamente va a ser en un documento donde expliquen cómo se haría la distribución, ¿verdad? Tenemos 5 criterios de evaluación, que el primero es guión y estructura digital, técnica de locución e intencionalidad, calidad de producción y montaje, estrategia de marketing y distribución, que sería esa hoja donde ustedes me indicarán cómo se haría la distribución, y por supuesto los aspectos formales que tiene el podcast. De esta manera dejo de compartir pantalla para ya darle los últimos toques a lo que sería la explicación de la actividad sumativa número 2. Entonces, como ya les indiqué,
hago solo un repaso de cuáles serían las fases. La primera es decir cuál es el nombre, qué tipo de podcast sería, si es de marca personal o es corporativa, cuál es el objetivo que tiene ese podcast en general. Digamos que sería su programa, de qué trataría siempre, además que sería el episodio que están haciendo, de qué trataría, ¿verdad? Él lo va a colocar ahí. Van a hacer la estructura del guión, cómo sería, tomando en cuenta que el tiempo está entre 3 y 5 minutos, cuáles son los efectos que ahí entrarían, todo lo que compete a un guión técnico literario. Finalmente hacemos la grabación, es decir, la locución, con toda la intencionalidad que merece. No es necesario que hagan publicidad, en este caso no, para que no les reste tiempo, y van a hacer la edición y montaje del programa. Editar, quitar espacios vacíos, que tenga mucho silencio, agregarle la música, el fondo musical o la cortina, tengamos también efectos de sonido de ser necesario, o sweep, o cualquier otro efecto que necesitemos, y quitarle los ruidos excesivos que pueda tener esa grabación. Finalmente, hasta ahí quedamos. No lo vamos a subir a una plataforma de distribución, sino que vamos a hacer solo un documento donde expliquen cuál sería la plataforma escogida y todas las técnicas para promocionarla a través de el resto de las plataformas o medios digitales, para que conozcan nuestro podcast, ¿ok? Entonces, ese podcast, ese audio que ustedes grabaron, lo van a subir, bien sea a Google Drive, a OneDrive o cualquier otro que les funcione para compartirlo. Y una vez que lo guarden, ese link lo van a pegar en una portada, y además van a incluir el guión para que yo pueda escuchar el audio y además pueda también ver el guión y toda la estructura y hacer su evaluación completa. De esta manera estaríamos cubriendo todo lo que es la producción y creación de este episodio de podcast, ¿ok? También las técnicas de distribución, que son importantes, cómo la manejaría, para que sepamos qué es lo que debemos hacer al momento de producir un episodio de podcast o un podcast completo, ¿ok? Recuerden que la fecha tope de entregas es 4 de septiembre, todavía tenemos algunos días, hoy apenas es 21, sin embargo, bueno, ya sabemos todo lo que pasa en Venezuela con el tema de la electricidad, así que yo les digo que siempre les voy a recordar que deben tomar ventaja de esto, tratar de hacer las cosas con anterioridad para que no nos afecte. Está muy rudo el tema de las idas de luz, y sé que es bastante fuerte, está más fuerte que antes, pero bueno, debemos tomar las riendas y buscar alternativas que nos ayuden a hacer las cosas con el tiempo que es, ¿ok? Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de la mensajería o el foro de dudas, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. Que tengan un excelente día, y bueno, esperaré con ansiedad escuchar esos maravillosos podcasts que sé que los van a enviar como merecen, y además que son próximos profesionales, personas que tienen la capacidad de hacer un buen trabajo. Que tengan un excelente día. Chao.